Entonces, la operación que vamos a revisar a continuación es el producto de un vector por un escalar. Entonces, tenemos el vector A, cuyas componentes son A1, A2 y A3. Como nosotros hemos realizado anteriormente y hemos observado que las componentes de un vector son números, por eso también se llaman números directores. Y los números que forman a un vector, pues pertenecen a los números reales. Entonces, que no les sorprenda si los números que definen al vector son decimales, fraccionarios, raíces, porque la única característica que deben de cumplir es que tienen que ser números reales. No significa que un vector no pueda tener componentes complejas, sí las puede tener. Sin embargo, no es el alcance de nuestro curso, porque nosotros vamos a estudiar a los vectores desde el punto de vista geométrico, no desde el punto de vista abstracto. Entonces, como vamos a estudiar a los vectores desde el punto de vista geométrico, vamos a trabajar con vectores que tengan componentes reales, o sea, que sus números directores sean números reales y como ustedes estudiaron en su curso de álgebra, en el conjunto de los números reales están los enteros, los números naturales, los números racionales, los irracionales. Entonces, las componentes de un vector pueden ser cualquier entero, cualquier natural, cualquier racional o cualquier irracional. Y no se sorprendan si alguna componente es una fracción o si alguna componente es pi, por ejemplo, o es el número e, o es la raíz de 2. Eso puede pasar porque la única condición es que sean números reales sus componentes. Bueno, entonces no pierdan de vista eso. Si les queda una fracción o un decimal, pues no es tan mal, es normal. Pueden tener componentes racionales, irracionales, enteras, naturales, lo que sea, no pasa nada. Entonces, bueno, sea el vector A de componentes A1, A2 y A3, y sea el escalar lambda, que otra vez este escalar lambda pertenece a los números reales, por lo que puede ser un entero, un natural, un racional o un irracional. Entonces, tengo un vector cuyas componentes son A1, A2 y A3 y tengo un escalar que pertenece a los reales. Entonces se llama multiplicación de un vector por un escalar o simplemente multiplicación por un escalar a la operación definida de la siguiente manera. Entonces, si yo multiplico al vector A por el escalar lambda, simplemente lo que tendría que hacer es multiplicar cada una de las componentes del vector por el escalar lambda. Entonces, esta operación define al producto del escalar lambda por el vector A. Este producto de la multiplicación de un escalar por un vector puede modificar la magnitud y la dirección del vector A. Entonces, aquí un ejemplo para que se pueda observar gráficamente lo que le provoca a un vector multiplicarlo por un escalar. Entonces, parto de mi vector A, pero si a mi vector A lo multiplico por el escalar lambda y este escalar lambda es mayor a 1, por ejemplo, 2, 3, 1.5, 3.4, entonces si mi escalar lambda es mayor a 1, mi vector A se va a hacer más grande, va a aumentar su tamaño. Si el escalar lambda está entre 0 y 1, observen que no puede ser ni 0 ni 1 porque no tiene el signo igual, es intervalo abierto, entonces puede ser 0.1, 0.5, 0.6, 7 octavos, 11 veinteavos, un medio, 3/4, etcétera. Entonces, si mi escalar lambda está entre 0 y 1, mi vector A va a disminuir su tamaño, se va a hacer más pequeñito. Por otro lado, si mi escalar lambda es menor que menos 1, por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 10, menos 5.5, entonces va a hacer que mi vector A se haga más grande, pero que cambie de dirección, o sea, que apunte en la dirección opuesta. Mi vector A apuntaba hacia arriba, ahora va a apuntar hacia abajo si el escalar es negativo. Y si es menor que menos 1, entonces además de apuntar a la dirección opuesta, entonces se va a hacer más grande. Si mi escalar lambda está entre menos 1 y 0, por ejemplo, menos un medio, menos un tercio, menos un décimo, va a cambiar de dirección otra vez, pero además de cambiar de dirección se hace más pequeñito. Entonces, podemos decir que si multiplicamos a un vector por un escalar negativo, va a cambiar de dirección. Y si el escalar es mayor que 1, entonces se hace más grande. Y si está entre 0 y 1, se hace más pequeño. Ya el signo, recuerden, nada más nos indicará que cambia de dirección. Entonces, no sé si fui claro con esto, muchachos. ¿Qué dicen? Ok, bueno, entonces las propiedades de la multiplicación de un vector por un escalar son las siguientes.
La primera propiedad nos dice que si yo multiplico un escalar por la suma de vectores A más B, será equivalente a que yo a cada uno de los vectores por separado lo multiplique por el escalar lambda y a los vectores resultantes los sume entre sí. En otras palabras, lo que estoy haciendo es distribuir en la suma de vectores la multiplicación por un escalar. ¿Y a qué me refiero con distribuir? Ah, pues a multiplicar al escalar por cada uno de los vectores. Esto es una distribución. La distribución por la izquierda del producto de un escalar por una suma de vectores. Entonces, multiplico al escalar por el vector A más el escalar por el vector B. Ya está. Bueno, la segunda propiedad, ahora estoy distribuyendo la multiplicación del vector por la suma de vectores. Ahora es la distribución por la derecha. Entonces, lambda 1 por A más lambda 2 por A. Eso es lo que dice la segunda propiedad. Que si yo sumo dos escalares y los quiero multiplicar por el vector A, será equivalente a que yo al vector A lo multiplique primero por el escalar lambda 1, y después al vector A por el escalar lambda 2, y a los vectores resultantes que se hicieron más grandes o más pequeños, dependiendo del valor que tomó lambda, los voy a sumar entre sí. Bueno, la tercera propiedad es la conmutatividad para el producto de dos escalares por un vector. Nos dice que si yo voy a multiplicar a dos escalares por el vector A, será equivalente a que yo multiplique el vector A por el escalar lambda 2 y al resultado, al vector resultante, lo multiplique por el escalar lambda 1. O bien, que yo al vector A lo multiplique por el escalar lambda 1 y al vector resultante lo multiplique por el vector lambda 2. Entonces, estas tres expresiones son equivalentes entre sí. Y la que es más, la cuarta propiedad y última del producto de un vector por un escalar nos dice que el módulo del vector lambda veces A, o sea, del vector escalado, ya sea que se hizo más grande o más pequeño, es equivalente a que yo calcule solo el módulo del vector A y a ese número que obtenga lo multiplique por el valor absoluto del escalar lambda. Entonces, algo importante que tengo que recalcar es que cuando dentro de estas líneas verticales haya un escalar, entonces eso se lee como valor absoluto. Pero si dentro de las líneas verticales hay un vector, entonces eso se lee como módulo del vector. Entonces aquí, cuando multiplico a un escalar por un vector, ¿qué obtengo por resultado? O sea, ¿qué tipo de elemento es este? ¿Un escalar o un vector? Es una pregunta que les hago. Este producto queda por resultado. ¿Un O sea, vector? ajá, es un vector. Muy bien. Entonces, ¿qué sería esto? Estas barritas verticales que indican. ¿Qué es el módulo del vector? Ajá, exacto. Entonces, no se confundan porque algunos me estaban preguntando eso, de que es un escalar o es un vector. ¿Es un valor absoluto? No, este no es un valor absoluto. Esto representa el módulo del vector. Este sí es un valor absoluto, el valor absoluto del escalar lambda. Entonces, esta cuarta propiedad dice que el módulo del vector escalado es equivalente al módulo del vector original multiplicado por el valor absoluto del escalar. Por ejemplo, no sé si a mi vector A lo hice, tripliqué su tamaño, entonces el módulo de ese vector será equivalente al módulo del vector original multiplicado por el valor absoluto de 3, que sigue siendo 3, o sea, sería 3 veces el tamaño del vector A. Y sí, eso va a pasar porque justamente cuando multiplico a un vector por un escalar, lo que hago es hacerlo más grande o más pequeño. En este caso, triplique su tamaño. Si, por ejemplo, tengo el módulo de menos 2 veces el vector A, entonces significa que a este vector A lo dupliqué de tamaño, pero como es negativo, le cambié de dirección. Pero bueno, eh, esto será equivalente al valor absoluto de menos 2 por el módulo de A. Y ya. Y el valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces me quedará 2 veces el módulo de A. O sea, lo único que estoy diciendo es que esta expresión, que es el módulo de un vector que se hizo más grande, el doble de su tamaño, pero que además cambió de dirección, será equivalente al tamaño del vector por 2, justamente. Y sí, el nuevo vector tendrá de tamaño 2, el doble del original. Eso es lo que dice esta propiedad. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiarla y ahorita continuamos. ¿Cómo le hacemos en GeoGebra para poder ver la vista gráfica 3D?
Eran las 3 rayitas de la derecha, ¿no? Ajá, exacto. Entonces ahí le damos vista gráfica 3D y podemos cerrar la vista gráfica 2D si queremos, si no, pues la dejamos ahí abierta. Muy bien, entonces, a ver, díganme un vector, el que se les ocurra, no pasa nada. El vector A de componentes, ¿qué? 3,5,7. Ajá, y muy bien, Fabián, 3,5,7. ¿Y cómo lo representamos en GeoGebra? ¿Les mencioné? ¿Se acuerdan? Con una minúscula. Exacto, muy bien. Entonces, el vector A igual a sus componentes 3, ¿qué? ¿Me dijiste? 7,5 me parece. 5. Ah, Ajá, bueno, sí. 5,7, ya. Ahí está. Ese es mi vector A. Ese es mi vector A. Ahí está. Entonces, habíamos dicho además que cada vector en el espacio, perdón, que cada vector de posición describe o su punta apunta a un punto en el espacio. Entonces, este vector de posición ¿a qué punto está asociado? ¿Quién me puede decir? ¿O a qué punto está apuntando? Este vector que parte del origen, ¿a qué punto llega? ¿Se acuerdan? Que existe una relación 1 a 1 entre cada punto en el espacio y un vector que parte del origen y llega a él. Entonces, ¿a qué punto en el espacio llega este vector? Apunta la punta de este vector. ¿No es igual a 3,5,7? Sí, sí es igual, solamente que dijimos, es que es importante hacer la diferencia de que ¿Qué es con los, mayúscula? ajá, con mayúscula y que los números ya no se leen como componentes del punto A, se leen como qué, Fabián. Sí, sí, sí lo dijiste correctamente, solo te falta mencionar qué son. Ese 3, 5, ¿Como puntos? coordenadas, coordenadas, exacto. No es lo mismo componentes escalares que coordenadas. Entonces, la primera que dibujamos representa el vector A de componentes 3, 5, 7 y es los vectores se representan a través de segmentos dirigidos, como flechas. Y los puntos se representan pues justo como un punto. Entonces ya al ponerlo letra mayúscula 3, 5, 7, entonces GeoGebra me va a dibujar un punto y ahí está mi punto A. No lo olviden, cada punto en el espacio tiene asociado uno y solo un vector que parte del origen y llega a él. Entonces, este es el punto A y el punto A tiene asociado al vector A minúscula. Si yo tuviera, por ejemplo, al punto B de coordenadas, permítanme, B de coordenadas menos 1, 2, 3, entonces ese es mi punto B. ¿Quién sería el vector de posición que lo alcanza? Levanten la mano y díganme, por favor. Ajá, Alberto, te escuchamos. Sería el vector con componentes. B minúscula, ajá, El vector B minúscula con ajá, de componentes componentes, menos ajá, 1, ajá, 2 y 3. exacto, muy bien, perfecto. Eso no lo olviden, cada punto en el espacio tiene asociado uno y solo un vector que parte del origen y llega a él. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Y si yo quisiera, por ejemplo, encontrar, a ver, déjenme ver, voy a poner aquí segmento, ajá, punto extremo, entonces voy a poner punto extremo B, no, A primero, y punto extremo B. Ahí está, ese es mi segmento AB. Entonces, ¿cómo se obtendría ese segmento AB que me puso GeoGebra como F? ¿Qué operación me permite describir a ese segmento AB que yo acabo de dibujar? El que va del punto A al punto B. ¿Qué operación sería? Según los vectores que están marcados. Delia, sí, te escuchamos. Les repito, el segmento que me acabo de dibujar es el segmento que va de A hacia B. Déjenme ponerlo en el pizarrón blanco de una vez. Permíteme, Delia, un momento para que lo veamos. Ok. Entonces les comparto el pizarrón. Compartir, ahí está. Ahí está mi esquema. Entonces la pregunta fue la siguiente. Entonces, ¿quién es este vector? ¿Cómo lo representarías, Delia? Sería como la resta del vector B como menos el vector A. Exacto, el segmento dirigido a B se obtiene como la resta del vector B menos el vector A. ¿Por qué razón, Delia? Sí es correcto, pero ¿por qué?
Porque es la distancia entre esos dos puntos. No, porque ¿cómo están dibujados los vectores entre sí? ¿Cómo son A y B? Este es el vector B y este es el vector A. ¿Por qué supiste que era una resta y por qué no una suma? Esa es mi pregunta, en realidad. La verdad no sé, profe, porque supe que era resta, solo lo supuse. Ok, entonces, ¿quién me puede decir por qué es una resta? Eso ya lo vimos en la clase anterior, cómo se suman vectores y cómo se restan de manera gráfica. Fue lo último que vimos al final de la clase anterior. Creo que Jerónimo me explicó eso. Entonces, Jerónimo al inicio nos recordó eso. Entonces, no sé si quieras decir por qué el segmento AB se obtiene como la resta del vector B menos el vector A. Ok, bueno, no sé si estoy bien del todo, pero diría que como ambos están partiendo desde el mismo punto de Exacto. origen, Muy bien, porque dijimos que en la resta, los vectores que se van a restar tienen que partir del mismo punto en común. En este caso, el vector A y el vector B están partiendo del origen. O sea que tienen un mismo punto en común. Vas muy bien. Ajá, Jerónimo. Perfecto. Y luego, y el producto gráficamente se coloca del punto final, del punto del que parta, ya sea de A o de B, y termina en el que sobra. Y bueno, determinamos que la parte positiva es a la que el vector resultante está apuntando y la parte negativa es de la que está partiendo. exacto. Entonces, el vector positivo es el vector al que llega a B, y el vector negativo es del que parte, que es A. Y tú, habíamos dicho, bueno, tú mencionaste también que se debe de cumplir, ¿cómo se llama? La suma de vectores, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes verificar que esto es correcto? A través de una suma de vectores. ¿Cómo lo puedes determinar? Ok, sería ¿Con qué vector empezarías? ¿Quién sería tu primer vector y por qué? ¿A, el, AB o B? ¿Y por el qué razón? vector A. El vector A es el primer vector, ¿por qué? eh, Porque donde termina A, ¿qué pasa? ok, se coloca el Porque siguiente. comienza uno nuevo, exacto, Sí, sí, sí. porque comienza uno nuevo. Entonces, A más ¿quién? Más el vector A, más el vector B menos A, Ajá, exacto, el segmento AB, exacto, ¿sí? ¿sí? Tiene que ser Igual igual, a el vector B. exacto, que es el vector que va desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde terminé de dibujar el último, muy bien. Y entonces ya nada más sustituyo que el segmento AB es B menos A, y entonces me tiene que dar el vector B. Y efectivamente el vector A con su inverso me queda el vector nulo, y el vector nulo sumado con cualquier vector me queda ese otro vector, por lo tanto está bien. Entonces lo que dijo su compañera y lo que verificó su compañero, pues ya podemos observar que es correcto. Entonces, ¿por qué les quise mostrar esto? Porque cuando empezamos a ver a los segmentos dirigidos, les decía, para determinar las componentes escalares del segmento dirigido, simplemente restamos al vector final, le restamos las coordenadas del punto final, perdón. Para encontrar el segmento dirigido AB, lo que hacíamos era al punto final le restamos las coordenadas del punto inicial. Pero en realidad sepan ustedes que no, o sea, yo se los mencioné así porque todavía no teníamos en ese momento, cuando empezamos a estudiar a los segmentos dirigidos, todavía no sabíamos cómo se sumaban vectores, cómo se restaban, no habíamos visto bien hasta ese momento qué eran las componentes escalares del vector, apenas estábamos comenzando a definir lo que era un vector. Entonces, para que fuera sencillo para ustedes, les decía, el segmento dirigido a B, sus componentes se obtienen como las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Sin embargo, sepan que en realidad la operación que se está haciendo es una resta de vectores, que va a ser el vector de posición que apunta al punto B, que es B minúscula, menos el vector de posición que apunta al punto A, que es A minúscula. Porque al restar dos vectores obtengo un vector. Al restar dos puntos, pues no, pero así se enseña al principio porque de ahí partimos para determinar que los segmentos dirigidos y los vectores tienen las mismas propiedades, pero ya no vamos a hacerlo más así. Así comenzamos porque no teníamos tantos elementos para hacerlo de otra manera. Pero ya que vimos la suma de vectores, la resta de vectores, entonces siempre que quieran calcular un segmento dirigido, tienen que usar resta de vectores. ¿De quiénes vectores?
el vector de posición del punto final menos el vector de posición del punto inicial. Muy bien. Entonces, si yo quisiera encontrar este segmento dirigido, ahora, el que va a apuntar hacia la dirección opuesta, ¿cómo sería? Entonces, quiero determinar el segmento dirigido que parte de B y llega hacia A. ¿Quién me dice cómo se calcularía? Levanten la mano, por favor. Ajá, Fabián. ¿Te No escuchamos? sé si sea multiplicando todo por menos. Pues se puede, pero no era el objetivo de mi pregunta, pero sí es posible. Porque dijimos que si multiplicamos a un vector por -1, entonces cambia de dirección, y en este caso la dirección es de B hacia A. Entonces sí puedo multiplicar todo por -1, y entonces, ¿qué te quedaría, Fabián? Menos B Ajá, más A. ajá, o en otras palabras, el segmento BA es, en ordenalos primero el positivo y luego el negativo. Menos B A menos B. Exacto. Y lo que les decía, el vector de posición del punto final menos el vector de posición del punto inicial. Geométricamente, como este vector amarillo apunta a A es el positivo y parte de B, entonces B es el negativo y ya. Siempre va a ser así, muchachos. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos. Entonces, vamos a repasar un poco más sobre la resta de vectores. Entonces, aquí tengo el vector A y el vector B que coinciden en un mismo punto origen, ambos. Entonces, ¿quién es el vector en rojo? ¿Quién me puede decir? Levante la mano. ¿Quién es el vector en rojo? Si no lo pueden, A menos B. A menos B, ajá, que es el vector al que apunto es positivo y del que parto es negativo. Muy bien. Y si lo queremos resolver como una suma de vectores, ¿quién sería mi primer vector? Este vector se llama vector incógnita. Entonces, ¿quién sería mi primer vector si lo quiero resolver como una suma para despejar a mi vector incógnita? ¿Quién Sería sería mi B, B? ¿Por qué, Alberto? porque es el inicio, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué es el inicio? No me queda claro eso. Ah, bueno, es que la puntita de B es el inicio de Ajá, de un la nuevo fórmula. vector, exacto, eso sí, ya me queda clarísimo. Entonces, B es mi primer vector porque justo donde termina B, inicia un nuevo vector. Yo no puedo decir que mi vector inicial es A porque donde termina A no comienza un nuevo vector, termina otro. Entonces, bueno, este lo descarto. También descarto al vector incógnita como mi primer vector porque donde termina no comienza un nuevo vector. Entonces es correcto lo que dijo Alberto. El vector B es mi primer vector porque donde él comienza, perdón, donde él termina comienza uno nuevo. Entonces, ¿cómo sería la suma? ¿Cómo la plantearías? ¿El vector B más quién? Más A. No. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque a poco donde termina B No, comienza no, A. no. Ajá. ¿Quién comienza donde termina B? No tiene ¿Cómo? nombre, pero les Ah, mencioné cómo lo interpretábamos. Ajá, ¿qué? El vector incógnita. exacto, el vector Ah, ok. incógnita. Entonces, el vector B más el vector incógnita, ¿a qué tienen que ser igual? A, ¿no? Al vector Exacto, A. exacto, exacto. Entonces, el vector B más el vector incógnita tienen que ser igual a A. Si despejo al vector incógnita, entonces este B que está sumando pasa restando y me queda que el vector incógnita es A menos B, que es lo que tú ya habías dicho desde el principio, porque ya lo habías visto como una resta, porque A y B coincidían en el mismo punto origen. Pero pues lo estamos comprobando que lo que tú dijiste es correcto. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Sí, profe. Ok, ok. Entonces ahora, José, ¿puedes decirme quién es el vector en color verde para el esquema 2? El de color verde es el vector incógnita, ¿no? Ajá, pero ¿cómo se calcularía? Mm, sería B menos A. B menos A, exacto, porque el vector al que llego es positivo y del que parto es negativo. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo puedes comprobarlo con una suma de vectores? Sería A Permíteme, más. permíteme un Ok, momento, por favor. Gracias, gracias. Es que quiero hacerlo en el pizarrón.
para que lo entiendan mejor. Entonces ya me moví al pizarrón. ¿Sí se ve todo? ¿Todos ven el pizarrón? ¿Sí se los estoy Sí, profe. compartiendo? Ok, ok. Sí. Entonces, ¿me repites otra vez quién tú dijiste que era el vector incógnita? El vector incógnita es el que está en verde. Ajá. ¿Y cómo se calcularía? Se calcularía, sería A más el No, no, vector no, no, incógnito. no, no, porque ya me había dicho como una resta, cómo se representa este vector incógnito. Se representaría como B menos A. Ajá, B menos A, muy bien. ¿Por qué? Porque A y B son los vectores que coinciden en el mismo punto y siempre va a ser que el vector al que apunte la flecha del vector incógnita va a ser positivo, por eso B es positivo, y el vector del que parte va a ser negativo y parte de A, por eso A es negativo. ¿Sí se acuerdan? Eso lo vimos la clase anterior, muy bien. Entonces sigan esas estrategias y ya pueden saber quién va a ser su vector incógnita, en este caso B menos A. Pero ahora quiero verificar si realmente lo planteé bien, porque no sé, alguien puede decir, es que no me acuerdo, ¿qué dijo en clase? Que al que llego es negativo y del que parto positivo o al revés. Me confundo, alguien puede decir eso. Es que ya no me acuerdo si dijo que al que llegaba era positivo y del que partida era negativo o al revés. Entonces, bueno, yo lo planteo como según yo me acuerde y ya lo verifico con una suma de vectores. Entonces, para ver si lo que planteé fue correcto o no. Entonces, José, ¿cómo sería ese planteamiento para verificar que efectivamente mi vector incógnita se obtiene con la diferencia del vector B menos el vector A? Plantéalo como una suma para ver que efectivamente sí fue correcto lo que planteaste. Ok. Entonces vemos que el vector inicio sería el vector A, porque Exacto, donde porque, termina el vector A inicia otro nuevo vector. exacto, muy bien. Entonces Entonces, sería A más el vector incógnita es igual ¿qué al es? vector B. Ajá, pero ¿qué es menos B menos A? ¿Estás de acuerdo? Ajá, sí, Ajá, y eso tiene que ser igual al vector, ¿qué? vector B. Exacto, porque el vector resultante de una suma es aquel que va desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde terminé de dibujar al último. Muy bien. Y entonces A menos A nos queda simplemente el vector 0, pero el vector 0 más cualquier otro vector nos queda ese otro vector. Por lo tanto, lo que planteaste fue correcto. Imagínate tú que hubieses dicho que el vector incógnita es A menos B, entonces vuelve a plantear esta suma y verifica a ver si se cumple. Sería A Ajá, más, más A menos B ajá, tiene que ser igual a B, ¿no? exacto, muy bien. Entonces, ¿qué te quedaría? Pues 2A menos B es igual a B. Entonces, no es cierto. Esto, si alguien lo plantea así, no es correcto. Lo que les decía, no sé, alguien puede decir, es que me confundo porque no sé si el vector al que llego es positivo y del que parto es negativo, pues yo lo hago como me acuerdo y lo verifico. Y si lo plantean incorrectamente, pues se van a dar cuenta que no van a llegar a la respuesta correcta. Entonces cambian. No sé, es una estrategia. Por si no se acuerdan, pues plantéenlo como lo recuerden y después verifíquenlo. ¿Me explico? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, muy bien. Profe, pero es necesario verificarlo. Bueno, o Pues sea, si lo planteo desde el yo creo que principio sí, bien. desde el principio, si cuando estás aprendiendo, sí es necesario que lo verifiques. No es un requisito para que tu tarea sea correcta o tu examen, por ejemplo, pero si yo fuese un alumno que lo está viendo por primera vez, pues sí me interesaría verificar si lo que hice fue correcto, pero no es obligatorio. O sea, la verificación es algo adicional, pero no es obligatorio. No te bajaría décimas o te pondría mal el ejercicio si no lo haces. Pero yo sí lo sugeriría estando a la grabación. Les decía, tengo al vector M y al vector N, y ¿quién sería ese vector que parte de M y llega a N? ¿Quién es ese vector? Incógnita. Adelante, Néstor, te escuchamos. Es el vector n menos m. Menos M, exacto. Muy bien. ¿Y cómo puedes verificar que estás bien? Sumando el Ajá, vector m más ajá, incógnita ajá, más y el vector da n. incógnita y da N, y ya, bueno. Entonces, si mi vector incógnita es N menos M, entonces me quedaría M, perdón, aquí cambié la letra, es N. Entonces el vector M más su inverso me queda el vector nulo más N me queda N. Entonces está bien. Si alguien lo hubiese planteado al vector incógnita como M menos N, no se habría podido verificar, eso estaría incorrecto.
Entonces, bueno, ya está. Entonces terminen de copiar ese y ya regresamos a GeoGebra para ver geométricamente qué le pasa a un vector cuando lo multiplicamos por un escalar. Entonces, ¿quién es el vector unitario que tiene la misma dirección que el eje X, muchachos? Recuerden, el eje en color rojo es el eje X, en color verde el eje Y y en color azul el eje Z. Entonces, ¿quién es el vector unitario que tiene la misma dirección que el eje X en su sentido positivo? ¿Quién? Ajá, el vector Y. ¿Cuáles son las componentes del vector Y? 1,0,0. Exacto, exacto. Y de componentes 1,0,0. Perfecto. Ahí está. Si alcanzan a notar que se dibujó un vector en color negro que parte del origen y que está sobre el eje X y es de tamaño 1. ¿Sí? Sí, ¿Por qué sabemos que Y es de tamaño 1? Porque habíamos dicho que ese es un vector, ¿qué? Que había tres vectores unitarios muy conocidos, que son el vector Y, el vector J y el vector K. Muy bien, perfecto. Ya está. Entonces, ahora fíjense, si ponemos 2 por el vector Y, entonces, ¿qué le pasó? Voy a pagar al vector Y. ¿Y qué le pasó al vector? ¿Se multiplicaron sus componentes? Ajá, ajá. Multiplicamos analíticamente, multiplicamos cada componente por ese escalar 2 y quedó 2, 0, 0. De manera geométrica observo que mantuvo su dirección, pero aumentó de tamaño y de hecho aumentó al doble de su tamaño porque originalmente era de tamaño 1 y ahora observen que es de tamaño 2. Si yo hubiese multiplicado a ese vector Y por el escalar 10, entonces observen que le va a pasar. Se hace 10 veces su tamaño original. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasaría si lo multiplico por menos 5? ¿Se invierte o sería más pequeño? Se invierte, cambia de dirección, pero además que, o sea, el signo menos solamente indica que cambia de dirección, pero el 5, ¿qué implica? También se hace más grande 5 Se hace veces. más grande, exacto. Ah, Se hizo más grande 5 veces, pero por el signo menos, además de hacerse más grande, cambió de dirección. Observen, ahí está, entonces se está apuntando a la dirección opuesta. ¿Sí lo ven? Miren, aquí está el vector Y original. Y ahora el que está apuntando a la dirección opuesta es menos 5Y. Cambió de tamaño, se hizo de tamaño 5 y el signo menos nos indica que cambia de dirección a la dirección opuesta. Por eso les decía, de manera analítica, el vector A, si tiene componentes A1, A2 y A3, su inverso será el vector de componentes menos A1, menos A2 y menos A3. O sea, que apunta en la dirección opuesta. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a poner otro en general. A igual a el vector A de componentes 2, 6, menos 1. Ahí está mi vectora. Voy a apagar estos dos. Observen, déjenme, no sé, permítanme, no sé qué le pasa a mi mouse. No sé, no, eso no está bien. Aquí está ya. Ahí está mi vectora. ¿En qué octante se encuentra la punta de mi vectora? ¿Quién me puede decir? Repasando lo que hemos visto desde el inicio. ¿En qué octante se encuentra la punta de mi vectora? ¿En el 5? En el 5, muy bien, perfecto, está en el 5. Bueno, ese es mi vector A. Y si ahora yo multiplico al vector A por menos 1, entonces, ¿qué le va a pasar al vector A? Pues cambia de dirección. Mantiene su tamaño, pero cambia de dirección. Y ahora si multiplico al vector A por 2, entonces duplica su tamaño. Ahí está, se hizo el doble de tamaño. Y si ahora multiplico al vector A por menos 3, ¿qué pasa? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasa si multiplico al vector A por menos 3? cambiará de dirección y aparte se hace más grande. Exacto, entonces se hizo 3 veces más grande y además cambia de dirección. Muy bien, entonces voy a poner ahí menos 3A. Menos 3A. Listo, y ahí está. Entonces cambió de dirección, pero se hizo más grande también. Y ahora si multiplico al vector A por 1/2, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaría si multiplico al vector A por 1/2? Muchachos.
ahora sí se haría más pequeño, ¿no? Conservaría Exacto. su dirección. Conserva su dirección, pero se hace más pequeño, exacto. Un medio del vector A. Ahí está. Entonces, observen, el vector A es este. Lo voy a apagar. Este es mi vector A. Y este es un medio del vector A. Este pequeñín. Este de aquí. Exactamente. Entonces ya lo único que quería era que vieran ya de manera gráfica qué le pasaba a un vector al multiplicarlo por un escalar, que se hace más grande, se hace más pequeño y podría cambiar de dirección si el escalar es negativo. De manera analítica es muy fácil hacer la operación, ya la hicieron en sus tareas. ¿Cómo se hace la operación de multiplicar a un vector por un escalar? Díganme, por favor. ¿Cómo se hace la operación de manera analítica? Se multiplica cada componente del vector por el escalar. Exacto, muy bien. Y entonces observen, aquí está mi vector A, tiene componentes 2, 6, menos 1. Este es mi vector A de componentes 2, 6, menos 1. Y cuando lo multipliqué por un medio, sus componentes cambiaron a 1, porque es 2 por un medio, pues es 1. Luego 6 por un medio es 3. Y menos un medio por un, perdón, menos 1 por un medio, me queda menos un medio. Y aquí GeoGebra lo puso con punto decimal, menos 0.5. Entonces, con eso estoy reforzando también lo que les dije hace rato, que las componentes de un vector pueden ser números positivos, negativos, decimales, fraccionarios, irracionales. Entonces, no piensen que siempre tienen que tener componentes enteras los vectores, no, pueden tener componentes fraccionarias, racionales, irracionales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya, vamos a pasar a la siguiente operación, a menos que tengan alguna duda hasta ahora, muchachos, díganme. ¿Listo? Entonces vamos a ver dos nuevas operaciones, que es el producto entre vectores. Producto entre vectores. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el primer producto entre vectores que existe, que se llama producto punto. Profe, estamos viendo el GeoGebra. Sí, gracias por decirme. Entonces ya regresé al pizarrón y les decía, vamos a ver ahora la operación producto entre vectores. Vamos a comenzar con el producto punto, que también se conoce como producto escalar o producto interno. De cualquiera de esas tres maneras se conoce esta primera operación entre vectores. ¿Cuál van a usar? La que ustedes quieran, el nombre que sea, producto punto, producto escalar, producto interno. ¿Cómo se define esta operación? Bueno, vamos a decir, sean los vectores A de componentes A1, A2 y A3, y sea el vector B de componentes B1, B2, perdón, estos no son vectores, son componentes B1, B2 y B3. Entonces, sean el vector A de componentes escalares A1, A2 y A3, y el vector B de componentes B1, B2 y B3. Entonces, el producto punto entre el vector A y el vector B se calcula de la siguiente manera. Es una definición. Entonces sería la componente del vector A, la primer componente del vector A por la primer componente del vector B, más la segunda componente del vector A por la segunda componente del vector B, más la tercer componente del vector A por la tercer componente del vector B. Así de simple se calcula. Entonces, ¿qué dijimos que eran las componentes de un vector? ¿Qué son las componentes de un vector? Que ya les dije como 3 veces el día de hoy. ¿Qué son las componentes escalares de un vector? ¿Qué tienen que ser, muchachos? ¿Quién me dice? ¿A qué conjunto debe de pertenecer las componentes del vector? Reales. Ajá, tiene que ser números reales. Muy bien, Fabián. Entonces, si tú multiplicas a un número real por otro, ¿qué te va a quedar? Otro número real. Otro número real. Y si le sumas otro número real, ¿qué te quedará? Igualmente otro número real. Exacto. Entonces, con eso estoy diciendo que el producto punto entre vectores o producto escalar o producto interno dará por resultado siempre un escalar. Entonces aquí le voy a poner lambda, pero puedo llamarle como sea, donde lambda pertenece a los reales. Entonces eso téngalo presente, que al multiplicar dos vectores a través del producto punto se obtiene por resultado un escalar. Por eso se llama producto escalar, porque el resultado de multiplicar dos vectores bajo esta operación da por resultado un escalar. Bueno, también se llama producto punto por la notación que se usa, que es un puntito.
por esa razón también se le conoce como producto punto, porque se utiliza un punto para representar a la operación. Muy bien, bueno. Entonces, esa es la definición. Así se definió este producto interno. Les decía, nosotros estamos estudiando en este curso a los vectores desde el punto de vista geométrico, pero en el curso de álgebra lineal van a estudiar a los vectores desde un punto de vista abstracto. Entonces ahí van a conocer otros productos internos. Por ejemplo, no sé si están hablando del espacio vectorial de los polinomios de grado 2 y tienen a los vectores polinomio X y polinomio G. Entonces el producto interno del polinomio X con el polinomio G se puede calcular como la integral definida de 0 a 1 de la multiplicación del polinomio P por el polinomio G respecto de X. Entonces, esa es otra forma de definir en otro espacio vectorial a otro producto interno, pero nosotros no. Estamos estudiando a los vectores desde el punto de vista geométrico, estamos trabajando con vectores en R3, o sea, vectores de 3 componentes. Entonces, si yo tengo a vectores de 3 componentes, el producto punto, producto escalar, se obtiene a partir de esta expresión, que es muy sencilla, multiplicar primeras componentes de los vectores entre sí, segundas componentes de los vectores entre sí y terceras componentes de los vectores entre sí. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver algo importante que pueden concluir, muchachos. Imagínense que yo quiero hacer el producto interno del vector A por sí mismo. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo quedaría el resultado de esa operación? Producto interno de A con A. ¿Quién me puede decir? Entonces, por aquí pongo, si quieren, pongo a mi vector A de componentes A1, A2 y A3. Y luego vuelvo a poner a mi vector A de componentes A1, A2 y A3. Entonces, mi expresión me dice, multiplica las componentes, las primeras componentes de ambos vectores, súmale el producto de las segundas componentes de ambos vectores, y por último, súmale el producto de las terceras componentes de ambos vectores. Entonces, ¿qué quedaría al hacer el producto interno o producto escalar o producto punto de A con A? Ajá, Adán, perdón, Alberto. Sería 2 a 1. ¿Perdón? ¿Se podría decir que sería 2 a 1? No, porque No, si tú entonces sería, tienes A1 por A1, ¿qué sería? sí, sería A1 cuadrada Ajá, A1 al cuadrado, eso sí, muy bien. Ajá, más A2 al cuadrado exacto, eso sí. más A3 al cuadrado. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Adán. Entonces ahora le voy a preguntar a otra persona que me recuerde cómo se calcularía el módulo del vector A. Adelante, levanten su mano, por favor. ¿Quién me puede ayudar a calcular el módulo del vector A? Este es mi vector A y estas son sus componentes. ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector? Esa fue su tarea anterior. Adelante, Gael. Era la raíz Ajá, muy bien. de el cuadrado de todos sus componentes. En este Ajá. caso, A1 al cuadrado también. No, ¿sería? porque su componente es A1. Entonces sería A1 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, perdón, Ajá. pensé que era de la multiplicación. Entonces, más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Exacto, Gael. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongan mucha atención. Voy a elevar a ambos lados de la igualdad que me dijo su compañero al cuadrado. Voy a elevar ambos. ¿Y qué me quedaría? Al elevar ambos lados al cuadrado, ¿qué me quedaría? Entonces el módulo del vector al cuadrado y esto al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Quién me dice? Del lado izquierdo, pues no cambia nada. Módulo de A al cuadrado. Del lado derecho, ¿qué me quedaría? Se quita la raíz, ¿no? Ajá. ¿Y qué quedaría? A1 al cuadrado Ajá. más A2 al cuadrado Ajá. más A3 al cuadrado. Exacto, muy bien. ¿Y qué observas que pasó al hacer el módulo de un vector al cuadrado y el producto punto de un vector por sí mismo? ¿Qué podrías concluir con esto? Que puede ser lo mismo. ¿Qué? ¿Qué es lo mismo? No sé si esté bien, pero por No ejemplo, importa, el tú que dilo, tú tiene, dilo, tú dilo, tú dilo. del que está arriba, el que tiene el puntito en medio, de Ajá, la ¿cómo se A llama con eso? ¿Cómo se llama eso? es una multiplicación, ¿no? Ajá, ¿qué multiplicaciones?
bueno, esa multiplicación, yo voy a notar que ¿Cómo se eso llama mismo sin cómo se llama esa multiplicación? no me acuerdo. Multiplicación punto, ¿no? El producto punto de ¿quién? De A con A. Ajá, el producto punto del vector A con A, ajá, ¿es igual a qué? ¿Tú que me estabas ayudando? Sigue, continúa. ¿A qué es igual? ¿Melanie o yo? Melanie. Melanie, ok. Ah, Ajá. es que no me acuerdo cómo se llama la A que está dentro de las No, bueno, líneas. Melanie, ya no continúes entonces. Tú, José, ahora continúa. Producto punto del vector A Por sí mismo, ajá. por sí mismo es igual al módulo del vector A al cuadrado. Exacto, muy bien. Eso es lo que concluimos. Sí, se observa que estas dos expresiones son iguales. La primera se obtuvo del producto punto del vector A por sí mismo y la segunda expresión se obtuvo de sacar el módulo del vector al cuadrado. Entonces, eso es importantísimo tenerlo presente. Siempre va a pasar, siempre, que el producto punto de un vector por sí mismo será equivalente al módulo del vector al cuadrado. Entonces, si yo estoy trabajando ahora con el vector que se llama C y hago el producto interno o producto escalar del vector C por el vector C, ¿qué me va a quedar por resultado? ¿O a qué será equivalente? El módulo del vector C al cuadrado. Exacto, muy bien. Y si tengo, por ejemplo, el producto punto de la suma del vector A más B con el vector A más B, entonces, ¿qué me va a quedar por resultado? El módulo de Ajá. A más B al cuadrado. Exacto, muy bien. Entonces, eso ténganlo presente, muchachos. Y bueno, ya nada más para terminar esta operación que se llama producto interno entre vectores, tengo que decirles que geométricamente esta operación producto punto me permite saber cuándo dos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, si yo, aquí le voy a poner aquí, condición de perpendicularidad. Condición de perpendicularidad. Ok, perpendicularidad. Ok, entonces esta condición de perpendicularidad se plantea de la siguiente manera. Entonces yo puedo decir, el producto punto, bueno, más bien, el vector A es perpendicular al vector B si y solo si el producto interno del vector A con el vector B es igual al escalar 0. Entonces, siempre que hagan el producto interno de dos vectores, cualesquiera que sean, y el resultado que obtengan sea el escalar 0, entonces significa que los vectores A y B forman un ángulo de 90 grados entre sí. Son perpendiculares entre sí. Entonces, imagínense que, no sé, este es mi vector A, este es mi vector A, y este de aquí es mi vector B. Y aunque no tienen un punto en común, estos dos vectores, al hacer el producto punto del vector A con el vector B, me va a quedar 0. Eso significa que entre sí forman un ángulo de 90 grados. Pero como nosotros sabemos que los vectores son libres, yo puedo tomar el vector B y colocarlo al inicio del vector A y ahí observaré mucho mejor que ambos forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces siempre va a pasar que si dos vectores son perpendiculares entre sí, su producto punto valdrá 0. Entonces, si en algún ejercicio del laboratorio virtual, de su tarea o de su examen, les piden, determina si los vectores son perpendiculares, pues lo que habrá que hacer es la operación producto interno entre los dos vectores. Y si el producto interno entre esos dos vectores vale 0, entonces podemos concluir que ambos vectores son perpendiculares entre sí. Y les decía, puede ser que estén en contacto o no. De todas formas, cuando hago el producto punto, me va a quedar 0. Y eso significará que ambos vectores son perpendiculares entre sí. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar todo eso. Vamos a tener, no sé, los vectores A de componentes 1, 2, 3 y al vector B de componentes menos 1, 0, 4. Entonces quiero hacer el producto interno de A con B. ¿Quién me ayuda?
producto escalar, perdón, producto escalar, producto punto de A con B. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería No quiero el 1. resultado, ¿eh? No quiero el resultado. Quiero el desarrollo paso por paso, porque es el primer ejercicio que hacemos. Entonces, Fabián, dinos, y ahorita Luciana voy a poner otro. Tú me ayudas con ese, por favor. Entonces, Fabián. Sería 1 por menos 1. Ajá, muy bien. Primeras componentes entre sí. Más. Más 2 por 0. Sí, exacto, producto de las segundas componentes entre sí. Más. 3 por 4. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué te quedaría? Ve desarrollándolo, no me digas el Ok. resultado. Ajá. Menos 1. Ajá. Más 0. Sí, Más 12. exacto. ¿Y el resultado sería? 11. 11. Perfecto. Entonces, con eso comprobamos que se llama producto punto por el operador que se usa, que es un puntito, o también producto escalar, porque el resultado que se obtiene es un escalar, un número real. Muy bien. Y ahora, Luciana, entonces, si yo tengo al vector m de componentes menos 1, 5, 2, y el vector n de componentes 2, 3, menos 4, ¿qué te quedaría al hacer el producto interno de m por n? Sería menos 1 por 2 Sí, muy bien. más 5 por 3 Ajá, más 2 por menos 4. exacto. ¿Y eso sería igual a? Sería menos 2 Sí, más 15 muy bien. menos 8. Exacto. ¿Y eso sería igual a? Eso es, sería 5. Exacto, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luciana. Entonces vamos a ver, yo tengo el vector U de componentes U1, U2 y U3. Y tengo al vector V de componentes V1, V2 y V3. Entonces, ¿quién me ayuda con el producto interno de U? Perdón, producto escalar, producto punto de U con V. Adelante, Gael, te escucho. Te escuchamos todos. Es U1 por V1 ¿Sí? más U2 por V2 Exacto, más U3 por V3. exacto, muy bien. Y entonces, ahora, ¿quién me ayuda con el producto punto, producto escalar de V por U? ¿Alguien más, por favor? Néstor, te escuchamos. Si queda V1 por U2, No, no, por por U1, U1, ajá, más V2 por U2, ajá, V2 por U2, ajá. más V3 por U3. Exacto, muy bien. ¿Y a qué conjunto pertenecen U1, U2, U3, V1, V2, V3? ¿A qué pertenecen? ¿Qué Los son? reales. Números reales, exacto. Y si yo multiplico el número real A por el número real B, ¿cómo sería si yo multiplico el número real B por el número real A? Igual daría número real, ¿no? Exacto, pero es el mismo número real, ¿están de acuerdo? Exactamente el mismo. Por ejemplo, si A vale 2 y B vale 4, entonces aquí sería 2 por 4 y aquí sería 4 por 2 y el resultado será 8. O sea que, ¿esto qué significa? Que el producto de los números reales A y B es que, si no importa el orden en el que se multipliquen, porque va a ser el mismo resultado, diríamos que son ¿qué? ¿Cómo es esa multiplicación? ¿Conmutativa? Conmutativa, exactamente. Muy bien. Entonces, como ya me dijeron ustedes que todos estos son números reales, entonces V1 por U1 que nos dijo Néstor sería equivalente a U1 por V1. Estoy cambiando el orden, pero para que vean algo. Y luego V2 por U2 sería equivalente a U2 por V2. Y por último, V3 por U3 sería equivalente a U3 por V3. Entonces, ¿cómo son estos dos resultados? Iguales. Iguales. Entonces, ¿eso qué significa? Que U.V es ¿qué? ¿Igual a qué? V.U. Ajá, o sea que el producto punto, ¿cómo es? Conmutativo. Exacto, muy bien. Entonces copien esto y ya ahorita seguimos. El producto punto es conmutativo.
El producto punto es conmutativo. O sea, la grabación. Bueno, entonces, siguiendo con el producto entre vectores, ahora vamos a ver que los vectores se pueden multiplicar entre sí, pero ahora con otra operación que se llama producto vectorial o producto cruz. Y se llama producto vectorial porque el resultado que se obtenga de multiplicar dos vectores bajo esta operación va a ser otro vector. Y se llama también producto cruz porque lo que se usa es una cruz como operador. Bueno, entonces tenemos ahí al vector A de componentes A1, A2 y A3, y al vector B de componentes B1, B2 y B3. Entonces, esta operación entre vectores, el producto vectorial o producto cruz del vector A con el vector B, se puede plantear a través de un pseudodeterminante. Y se llama pseudodeterminante porque contiene vectores y escalares, porque las componentes del vector A y del vector B son números reales, recuérdenlo. Pero I, J y K son vectores unitarios. Entonces, esta operación se resuelve a través de un pseudodeterminante y se llama así porque tiene tanto vectores como escalares. Entonces, en el primer renglón de mi determinante, escribimos a los vectores unitarios I, J y K en este orden. En el segundo renglón, escribimos a las componentes del primer vector que aparezca aquí, que es el vector A. Entonces, son las componentes A1, A2 y A3. Y en el tercer y último renglón escribimos a las componentes del vector B, que son B1, B2 y B3. Entonces, hay diferentes métodos para resolver determinantes. El que vamos a ver el día de hoy, la próxima clase vemos otro método, se llama el método de la regla de Sarrus para resolver un determinante, que lo que nos dice este método es que dupliquemos los dos primeros renglones al final o las dos primeras columnas al final. Entonces aquí dupliqué los dos primeros renglones. Observen el primer renglón I, J y K, el segundo renglón A1, A2 y A3, el tercer renglón B1, B2 y B3. Eso no cambió. Pero, entonces, en el cuarto renglón que no había originalmente, repetí el primero, y en el quinto renglón que no había, repetí el segundo, que es lo que les dije, repetimos el primer y segundo renglón al final. Entonces, ya que repetimos los dos primeros renglones, vamos a plantear multiplicaciones en diagonales. Como ustedes pueden ver, hay unas flechas en color verde que apuntan hacia abajo y unas flechas en color azul que apuntan hacia arriba. Entonces, vamos a comenzar con la multiplicación de las flechas en color verde. Entonces, vamos a ir multiplicando en diagonal hacia abajo por línea. Entonces, multiplico I por A2 por B3 y aquí me quedo A2, B3 por I, porque escribo primero A, luego B y luego al vector unitario I. Luego, en el segundo renglón que se formó, quedaría la multiplicación de A1 por B2 por K, A1 por B2 por K. Y en la tercera y última multiplicación, quedaría B1, J y A3. Y las escribo en orden, A3, B1 y J. ¿Hasta ahí van conmigo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Y la multiplicación hacia arriba, ahora la vamos a tener que restar. A la multiplicación hacia abajo, le restamos la multiplicación hacia arriba. Entonces quedaría A1, J, B3. Entonces A1, B3 por J, A1, B3 por J. Y luego B2, A3 e I. Entonces sería A3, B2 e I. A3, B2 e I. Y por último, A2, B1 y K. A2, B1 y K. Y ya está. Entonces simplemente sumo términos semejantes. Los que contienen a I, los que contienen a J y los que contienen a K. Entonces esta expresión contiene a I y esta también. Entonces sería A2, B3 menos A3B2 que multiplican a I. Luego, esta expresión contiene a J, sería A3B1J y A1B3J. Entonces, factorizo a la J, aquí está, y me queda A3 por B1 menos A1 por B3. Y por último, la expresión que contiene acá es esta y esta otra, entonces factorizo acá al final y acá multiplica a A1 por B2 y multiplica a A2 por B1 y ya. Entonces, ese es el vector resultante, porque recuerden que A1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2 y B3 son números reales. Entonces, aquí, aunque lo representé con letras, el resultado va a ser un número real. Entonces, a un número real le resto otro real, me queda un número real. Perfecto. Entonces, es así como se hace la operación producto vectorial o producto cruz entre vectores, de esta manera. Entonces les decía, aquí estoy representando a A1 y a B, perdón, a A y a B con literales, pero usualmente los vectores tienen componentes números reales, entonces esto se va a simplificar mucho.
y nos vamos a tomar unos minutos para ver al menos un par de ejemplos. No se preocupen, les prometo que lo van a entender y es muy rápido. Entonces, lo único que quiero reforzar es el hecho que en el primer renglón se escriben a los vectores unitarios I, J y K, en el segundo renglón a las componentes del vector A y en el tercer renglón a las componentes del vector B. O, en otras palabras, en el primer renglón a los vectores unitarios, en el segundo renglón a las componentes del primer vector que aparezca y en el tercer y último renglón a las componentes del segundo vector que aparezca. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios rápidamente para que puedan contestar su tarea. Entonces, si yo tengo al vector A de componentes 1, 2, 3 y al vector B de componentes, no sé, menos 1, 0, 4, entonces, ¿cómo me quedaría el producto cruz de A con B? Entonces, como comienzo, ¿qué escribo en el primer renglón, muchachos? I, J y K, ¿no? Exacto, I, J y K, muy bien. En el segundo renglón, Los componentes de A, 1, 2, 3. las componentes del primer vector, que sería A, y entonces 1, 2, 3, perfecto. Y en el tercer y último renglón, Los componentes del segundo, que sería B, exacto, que sería menos 1, 0 y 4. Exacto, y luego, ¿qué hacemos? Bajamos los Duplicamos, dos ajá, los dos primeros renglones, entonces sería I, J y K, y luego 1, 2, 3. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces vamos a multiplicar hacia abajo y al resultado que obtengamos le vamos a restar la multiplicación hacia arriba. Entonces váyanme diciendo, ¿quién me ayuda? ¿Qué quedaría de multiplicar esta primera línea diagonal hacia abajo? Y por 2 por 4, ¿cuántas i's me quedan? 8i. 8i, muy bien, perfecto. Continúen. Al multiplicar 1 por 0 por k, ¿cuántas k me quedan? 0. 0k, muy bien, no se han equivocado. Continúen. Al multiplicar menos 1 por j por 3, ¿cuánto me queda? Menos 3j. Menos 3. Menos 3j, perfecto. Y a ese producto le voy a restar, siempre va a ser así, resta de la multiplicación, pero ahora hacia arriba. Comiencen con la inferior, ¿qué me quedaría? 1 por j por 4. 4j. Muy bien, perfecto. Y luego i por 0 por 3. 0i. Exacto. Y observen aquí que a la i la pongo hacia adelante, apuntando hacia adelante, y a la j hacia atrás para que no se confundan. Ajá, y por último, menos 1 por 2 por k. Menos 2k. Menos 2k, muy bien, perfecto. Y entonces quito los paréntesis. Entonces, como aquí hay un signo más antes, pues todo se queda igual. Pero aquí como en la derecha está multiplicado por un menos, multiplico todo por menos. Menos por 4j, menos 4j, menos por 0i, pues sigue quedando 0i, y menos por menos me queda 2k. Y simplifico, entonces A cruz B, ¿a qué es igual? ¿Cuántas i's tengo? 8i. 4. Oh, muy bien, 8. 8i, muy bien. ¿Cuántas j's tengo? Menos 7j. ¿no? Exacto, muy bien, Alberto. ¿Y cuántas k's tengo? Y 2k. Y ya terminé, así de simple. ¿Estuvo difícil, muchachos? ¿Qué dicen? ¿No? No. Ok, bueno, vamos a hacer uno último y ya, para que se vayan. Entonces, el vector C tiene componentes menos 1, 2, 5, y el vector B tiene componentes 0, 4, 8. Ya está, entonces ahora voy a hacer el producto cruz de B con C. Entonces, ¿quién escribo en el primer renglón? A, I, J y K. Exacto. ¿Quién escribo en el segundo renglón? A, B. A los componentes de B. Ajá, ¿quiénes son? 0, 4 y 8. Exacto. ¿Y en el tercer y último renglón? Los componentes de C, que sería menos 1, 2 y 5. Exacto. Y entonces agregamos los dos primeros renglones, I, J y K, y 0, 4, 8, y hacemos la multiplicación hacia abajo, que no la voy a marcar, solo la voy a ir haciendo. Entonces, I por 4 por 5. 20i. Exacto, 20i. Muy bien. Y luego 0 por 2 por K. 0k. 0k, y puedo no escribirla porque pues 0 por K pues es 0, ya está. Y luego menos 1 por J por 8. Menos 8j. Exacto. Y a eso le voy a restar la multiplicación, pero ahora hacia arriba. Entonces 0 por J por 5.
Recuerden, en Cero. diagonal, aquí está, ajá. Entonces sería 0. Muy bien, y luego I por 2 por 8. 16, sí. Exacto. 16, sí. Permítanme, porque ya está. Y por último, menos 1 por 4 por K. Menos 4K. Y ya terminamos. Entonces, B cruz C, ¿cuántas I's me quedaron? Aquí tenemos una y aquí menos 16. 4. 4 y 4I, perfecto. Y J, solo una, ¿no? Menos 8J. Menos Y 8K. K, menos por menos, Más 4K. Más 4K. más 4K. Y ya. Con eso terminamos, muchachos, nuestra clase del día de hoy. Muchas